Ya, acá estamos, ¿no? Entonces, hermanos, Arrio trata de defender o irse contra el sabelianismo, ¿no? Y uno de los discípulos de Sabelio pues, era Pablo de Samosata, ¿no? Que enseñaba que el Salvador era mero hombre, ¿no? Entonces, sabe y de sabelianismo, ¿no? Bueno. Entonces, Arrio afirmó que solo Dios es Padre en sustancia eterna, pero que el Hijo era el Verbo, el Logos, la primera más perfecta de sus criaturas. O sea, lo que Arrio se refería que Jesús era una criatura creado por Dios. Ahí está la herejía, ¿se dan cuenta? Él decía que Jesús era una criatura de Dios, creado por Dios. Y algunos van a tratar de sacar el versículo de la Biblia de Apocalipsis donde dice, yo soy el principio de la creación de Dios, dice Jesús cuando habla a las iglesias en Apocalipsis. En el original griego no dice, en el original griego no dice el principio del primero. En el original griego es la palabra argé. La palabra argé se usa para referirse, para dar dignidad, no primero en orden, sino primero en jerarquía, en poder, en autoridad, ¿no? Por ejemplo, la palabra obispo. Si queremos hablar a alguien que tiene más autoridad que el obispo, decimos el arzoobispo, ¿no? Esa palabra arco viene de la palabra argé, que es el principal, ¿no? El obispo principal. Lo mismo en los pastores, ¿ah? Cuando dice el príncipe de los pastores, en realidad ahí está el arqué, no se está refiriendo que es el príncipe de los pastores, dice el pastor principal, dice. Entonces, cuando leen Apocalipsis, cuando dice él es el principio de la creación de Dios, en el original está diciendo él el de máxima autoridad de la creación de Dios. No está hablando de principio de orden. ¿Ya? Entonces, este Arrio, este personaje, empieza a afirmar que Jesús es una criatura de Dios. Es un mero hombre. Y muchos han dicho eso. No solamente Arrio. Hay muchas falsas doctrinas que dicen que Jesús era hombre, como los judaizantes, ¿no? Y tampoco dice que no existía desde siempre, o sea, también niega la eternidad de Cristo. Dice que de manera que su divinidad no era sustancial, o sea, dice que tampoco era la misma sustancia del Padre, ¿no? Sino adquirida por participación en la sabiduría y el poder del Padre. Esto era su lectura de un sentido platónico, ¿no? Porque Platón no creía que lo eterno puede hacerse mortal, ¿no? Entonces, para Platón eso era algo eh, que iba contra toda lógica, ¿no? Entonces, Arrio empieza a afirmar esas cosas. El problema es de que Arrio afirma esas cosas delante de un obispo, el obispo Alejandro, ¿no? Y este personaje, este obispo, lo acusa de sabelianismo. Y en esa época, hermano, cuando un obispo así, que tiene bien puestos los pantalones, se enteraba de herejía, hermano, los desterraban a los hermanos. Si se enteraba que alguien había hablado una herejía, lo desterraban, lo sacaban de la iglesia. Y pues el obispo Alejandro se queja ¿no? Se queja de sabelianismo, ¿no? Y lo expulsan a Arrio de Alejandría, ¿no? Lo exilian, ¿no? De Alejandría. Ahora, Alejandría está por acá, pues en Egipto. Pero él se va a Cesarea, se va se va a Antioquía. Acá se va.
Arrio. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo. Ya. Arrio se traslada, sí, perdón, primero a Cesarea, sí, donde es bien acogido por un personaje que le da lástima de que lo hayan expulsado de la iglesia. Este personaje se llama Eusebio de Nicomedia. Él le da lástima y se compadece de Arrio, ¿no? Y él le lleva le da protección, ¿no? Él no está de acuerdo con que lo hayan expulsado a Arrio. ¿Qué de malo ha hecho? ¿No? Simplemente ha hecho una simple declaración y pues ¿por qué lo están votando de la iglesia? Él se compadece de Arrio y se lo lleva a su iglesia, ¿no? Y los obispos de Asia Menor, ¿no? Desde Cesarea, ¿no? Los obispos de acá, junto con Eusebio de Nicomedia, le respaldan a Arrio, ¿no? Y lo que podría haber sido una disciplina de pastor de un obispo a su oveja, él lo convierte en una controversia, una crisis de todas las iglesias, porque Eusebio de Nicomedia empieza a hacer una defensa de Arrio y empieza a quejarse con los demás obispos de las demás iglesias. Lo que hubiera podido quedar reducido en algo de simplemente una disputa teológica, ¿no? O haber escuchado algo simple en la iglesia, se convierte en todo un conflicto de todas las iglesias en el mundo de ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo defendió Eusebio de Nicomedia? No lo sé. La verdad es algo extraño porque, bueno, Eusebio de Nicomedia tenía amistad con el nuevo emperador Constantino. Entonces, por ahí que de repente Arrio y su grupo, porque Arrio empezó, no se quedó con la mano cruzada, él seguía predicando, seguía evangelizando, porque tenía pasión. Eso es lo bueno que se puede rescatar de Arrio. Él hacía prosélitos, hacía discípulos. Entonces, Eusebio de Nicomedia, que tenía amistad con Constantino, y él pues, Eusebio Nicomedia lo lleva a Arrio para hacer defensa con Constantino y Constantino lo ayuda, ¿no? Y también hace que algunas iglesias lo acepten a Arrio. Entonces, de repente, por ahí, por algo político, es que se junta Eusebio de Nicomedia con Arrio. De repente, por cuestiones políticas, ¿no? Cuando Constantino el Grande, ya justo en ese tiempo que están en disputa todos los obispos, y hermanos, ya había cesado ya gracias a Constantino cesa la persecución, pero había persecución en la iglesia. Ahora, hermano, la persecución de la iglesia se inició desde la muerte del apóstol Pedro y Juan, ¿no? Desde la muerte del apóstol Pedro por Nerón, ya la iglesia era perseguida. Primero fue perseguida por los mismos judíos, ¿no? Incluso Pablo era perseguido de la iglesia. Luego la iglesia fue perseguida por los judíos y por los romanos. Y después fue perseguida por el mismo emperador. Y después fue perseguida por el imperio romano. O sea, cristiano que lo veía, lo acusaban de cualquier cosa y el cristiano iba a la cárcel o a la muerte. El cristiano podía ser, incluso tenían permiso de ser torturados por cualquiera que le declaraba rebelde, porque un cristiano era rebelde contra el emperador,
porque no adoraba al emperador que se creía Dios. El cristiano era rebelde contra los dioses romanos, porque no adoraba a ningún dios. Entonces, se le acusaba a la iglesia por traidores al imperio. Entonces, si lo encontraban a un hermano, se daban cuenta que alguien era cristiano, simplemente lo denunciaban por ser cristiano y lo condenaban a muerte. Por ahí algunos se salvaban y lo torturaban. A las mujeres la violaban. A los hombres, si le encontraban que era cristiano, lo torturaban sacándole una pierna, sacándole un ojo, cortando, haciéndole cualquier cosa. Y era permitido por el emperador. El mundo de ese tiempo, hermanos, se gozaba con la maldad, con ver el dolor de los cristianos. Para ellos era una fiesta ver cómo las fieras se comían a los cristianos. Era una fiesta de ver a un cristiano quemado vivo. Era ellos todo un espectáculo ver esas cosas, ¿no? Y ellos mismos lo hacían, hermanos, en sus en sus mismas ciudades. Agarraban a un cristiano y lo torturaban. Eso dice Eusebio de Cesarea y no los detallo porque hay cosas que en el libro de Eusebio de Cesarea detalla. Hay cosas que son desgarradoras, ¿no? No les puedo contar. O sea, lo poco que les puedo decir es que cortaban el ojo, que sacaban el ojo a una persona, a un cristiano, lo mejor que podían hacer, mejor dicho. O sea, lo menos trágico para un cristiano era sacarle el ojo porque lo quemaban vivo, hacían como si fuera, hacían hervir cilindros de metal y lo metían al cristiano ahí en el cilindro caliente. Le podían sacar una pierna, un brazo y desbarrancarlo y nadie podía decir nada, simplemente era cristiano. Así era el siglo II, siglo III, en la iglesia, hermano. Era así literalmente como les hablo. Y eso no es nada, hermano. Entre obispos se peleaban, discutían por lo que estaba acá, ¿no? Por lo mismo que está pasando acá. Entonces, el último emperador, no me acuerdo cómo se llama, Focio, si no me equivoco, el último emperador romano que persiguió a los cristianos, muere con una enfermedad, pues, terrible, ¿no? Se pudre por dentro. De repente nosotros ahora lo entendemos, de cáncer, ¿no? En ese tiempo no conocían así, o puede haber sido otra cosa. Pero muere por dentro, le empieza a salir infección interior, ¿no? También Eusebio de Cesarea detalla la muerte de ese emperador y es bien específico en algunas cosas, ¿no? El emperador muere con infección interna, pero antes de morir se convierte al cristianismo y se arrepiente y da una ley para que cese la persecución a los cristianos. Ya Constantino lo ratifica eso y dejan de perseguir a los cristianos en todo el imperio, ¿no? Constantino es agradecido con una señal que vio en su sueño, ¿no? Dicen que él vio una cruz, una señal que le dio fe para su victoria contra su traidor enemigo, ¿no? Antes era su amigo y ahora le traiciona y se levanta contra Constantino, que le pertenecía por derecho el trono, por ser hijo de Constancio, su padre. Entonces Constantino es atacado, ¿no? Pero en una batalla, él gana, recupera Roma, ¿no? Del imperio. Y él, como agradecimiento a Dios, porque él cree que Dios quien le habla, que le dio la victoria, se vuelve cristiano, ¿no? Pero es nuevo, siendo emperador, teniendo todo el poder como de todo el imperio, él no entiende aún las doctrinas bíblicas, la doctrina de la iglesia, no entiende muy bien cómo son la ortodoxia de la iglesia, ¿no? Y
Constantino, al entrar a la iglesia, ve que entre obispos no se veían bien, discutían, peleaban, y él se entera del asunto de Arrio, ¿no? Entonces, Constantino, tras su victoria en septiembre de 324, siglo IV, antes de la mitad del siglo IV, se encuentra con que la cristianidad estaba resquebrajada. Los mismos cristianos, los mismos obispos estaban en lucha, en pelea. Entonces él toma el asunto en sus propias manos y él promueve la unidad, ¿no? Dice, ¿por qué siendo cristianos están discutiendo y peleando? Entonces él no veía las cosas claras, como digo, es nuevo, ve todas las cosas superficialmente, pero él ve que esa división de la iglesia era perjudicial para su gobierno, para su, para su gestión política, ¿no? Entonces, él les trata de que se reúnan y conversen, ¿no? Como todo político. Pero, hermano, en ese tiempo, como les vuelvo a repetir, la cristología, la doctrina de la cristología, de la Trinidad, ¿no? Aún no estaba eh, clara para algunos. Entonces, eh, vamos a ver que no va a ser fácil la solución que da Constantino a los padres de la iglesia para que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, él hace que se celebre un concilio en Nicea. Primero iba a ser en Galacia, pero luego quedan en Nicea. Accesible por tierra, para que vengan todos los obispos por mar y por tierra, ¿no? De todo el imperio, ¿no? Eh, Aproximadamente se dice que hubieron por lo menos 300 obispos que llegaron al concilio. Entre ellos, bueno, ahí hay nombres que no son muy conocidos, pero en ese tiempo supongo que habrían sido muy renombrados, como Ocio, un tal Ocio, que fue el obispo de Córdoba, o sea, de España. Mira, una iglesia en España, Córdoba. Según parece que fue el que presidió la sesión, o sea, fue el que dirigió la reunión. También asistió Alejandro de Alejandría, el obispo que expulsó a Arrio, acompañado por Atanasio. Atanasio al final se convierte en un defensor eh, importante de la divinidad de Cristo, de la Trinidad. Marcelo de Ancira, Macario de Jerusalén. Miren, hermanos, los obispos y las iglesias. Macario era obispo de Jerusalén. Leoncio de Cesarea de Capadocia, Eustacio de Antioquía y los presbíteros Vito y Vicente de Roma. Entonces, hermano, ¿dónde está la sucesión apostólica? ¿De dónde nos sacan que de Pedro hay una sucesión apostólica hasta ahora? ¿De dónde pueden sacar eso? Sí, cada iglesia tenía su sucesión apostólica. No sé si me dejo entender. Se nos hace creer que la única iglesia que existió en el primer siglo era la iglesia de Roma. Si hubiera sido la única iglesia que existió en el primer siglo, la iglesia de Roma, ¿cómo es que hicieron el concilio de Nicea? Y eso los mismos católicos saben que hubo un concilio en Nicea. Entonces, ¿cómo van a hacer un concilio si hay una sola sucesión apostólica? No tiene sentido. Entonces, por ejemplo, Macario es de la iglesia de Jerusalén, o sea, la sucesión apostólica de Jerusalén, de Pedro, se dio acá, en esta iglesia, en Jerusalén, no en Roma. En Roma hubo otra sucesión de obispos. Yo no digo sucesión apostólica, yo digo sucesión obispal, eso sí ha habido.
Pero incluso esa sucesión obispal no ha sido solamente en Roma, sino en todas las iglesias del imperio, ¿no? Moría un obispo y le reemplazaba otro obispo. Moría un obispo, reemplazaba otro obispo. Eso no solamente se dio en Roma, se dio en todas las iglesias del imperio. Pero como estamos viendo en España, Alejandría, que es, que es África, Jerusalén, mira, aún había iglesias en Jerusalén cerca, no en la ciudad, pero cerca de Jerusalén, y en Roma. Y también viene pues Eusebio de Nicomedia, el que lo dio asilo a Arrio, amigo del emperador, Eusebio Cesame, y Eusebio de Cesarea, el que escribió el libro de la iglesia y el que narra toda esta historia del concilio de Nicea, ¿no? Eusebio de Cesarea escribe todo lo que sucede en esos tiempos. Él también es amigo de Constantino, por si acaso. Muy amigo de Constantino, Eusebio de Cesarea. Ahora, ¿quiénes van al concilio? Van obispos, pero ¿qué tipo de obispos, hermano? Muchos de esos obispos acababan o sea, salen de sus escondites o salen de la cárcel algunos. ¿No es que había persecución? Algunos salen de la cárcel torturados, algunos regresan de exilios. eh, y la tortura, como digo, no solamente era pues eh, golpes, látigo, te mutilaban. Entonces algunos llegaban tuertos, como dice acá, ¿no? Claramente, tuertos y tullidos. Esto era literal, hermano, ¿no? No era una exageración de Eusebio de Cesarea, era literal. Ahorita, hermano, nosotros vivimos, yo a veces digo, no sé cómo explicar nuestro tiempo con esos tiempos. No lo puedo comparar, porque un obispo de esa época era, eh, eh, era perseguido a la muerte. Hoy día, hermano, gozamos de una libertad impresionante. Y cuando Jesús habló de una tribulación que que iba a venir sobre los judíos y vino, y sobre la iglesia y vino, en ese tiempo, hermano, uno pensaría que eso sería la gran tribulación, pero la Biblia dice que va a haber una tribulación de la que nunca ha sucedido en el mundo. Dios tenga misericordia de nosotros y, y hermanos, pues seamos librados de ese personaje que va a ser este, eh, pues maltrato de los hijos de Dios, ¿no? Y así como como en estos tiempos, hermanos, que acusaban a los cristianos de cualquier cosa, porque incluso le acusaron de destruir Roma, de quemar Roma, y Nerón fue el que quemó Roma, simplemente por querer matar a cristianos. Entonces van a acusar de cualquier cosa, hermano, con el solo hecho de destruir a cristianos, de matar, de torturar, de hacer sufrir a cristianos. Entonces, así son los obispos que llegan al concilio, tuertos, tullidos. Y el emperador le da el ojo, ¿no? Le da lugar para que ellos estén en ese lugar. Y quien guarda todo lo que se está haciendo ahí es Eusebio de Cesarea. No confundan con Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia es también amigo del emperador, pero Eusebio de Nicomedia estaba a favor de Arrio, ¿no? Eh, Dice, en el plano fraternal, muchos de los presentes se conocían de oídas, ¿no? O sea, ahí en ese tiempo, pues no había celular, las cartas no había teléfono, telegramas, no se conocían los pastores, se oían nomás.
pero nunca se habían visto. Ahí en ese concilio se reúne la iglesia y se ven los obispos de Europa, como hemos visto, de España, de Libia, de África, de Asia, todos en un solo lugar, ¿no? Y como en el libro de los Hechos, ¿no? Sirios, fenicios, árabes, delegados de Palestina, ¿eh? De Egipto, los libios, de Tébano, de Mesopotamia. También un obispo dice que era escita, dice, ¿no? De Galacia, del Ponto, de Panfilia, como el libro de los Hechos, ¿no? De Frigia, obispos distinguidos. Por eso yo digo, ¿dónde está la sucesión papal que hablan tanto los católicos? De recónditas de Tracia, ¿ves? De España. ¿Qué tal el ocio de cuerpo? Y esos, como les digo, eran obispos pues, que habían sufrido en carne propia la persecución romana, ¿no? La persecución del imperio. Eh, Solo un emperador como Constantino, ¿no? Eh, bueno, en realidad no, podemos decir que Dios lo usó, ¿no? Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es servir a Dios. Son dos cosas diferentes. Dice que Dios puede usar incluso a las piedras, ¿no? Pero no significa que las piedras voluntariamente sirvan a Dios, ¿no? Una cosa es ser usado por Dios, porque también los sacerdotes Ananías y no, no era Ananías, es los sacerdotes en el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes, ¿no? Sí, uno era este, bueno, no me acuerdo bien el nombre de los sacerdotes, pero la Biblia dice que ellos, como era sumo sacerdote en ese tiempo, profetizó, dijo, ¿no? Y un solo hombre se ha sacrificado por todo el pueblo, hablando de Jesucristo, porque era sacerdote, dice, era sumo sacerdote y profetizó, pero él condenó a Jesucristo a la cruz. Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es servir a Dios. Entonces, Constantino puede haber sido usado por Dios. Dice, él juntó a todos esos obispos para el concilio, ¿no? Ahora, algunos dicen que eso lo hizo por cuestiones políticas, no solamente por asuntos religiosos o porque les daba, él quería ver, que no quería ver a la iglesia dividida, no lo sé, de repente estaban sentimientos mezclados, pero a él lo que más le preocupaba era la unidad del imperio, la paz del imperio. Él no quería más guerra, y menos en la iglesia. ¿Y por qué? No solamente por cuestiones de paz romana. La paz romana no quería decir, era la paz a la fuerza, ¿no? Todos piensan igual que yo y todos van a hacer lo que yo os diga. Esa era la paz romana. Y trata de unir a la iglesia, ¿no? Ahora, el asunto de Arrio es tratado al último en el concilio, ¿no? Primero se hace, también habla Eusebio, historiador, Eusebio de Cesarea, pronuncia un discurso de apertura y otros también dicen que fue Ocio de Córdoba, o sea, el obispo de España. Um, entonces, no solamente hablaron las cuestiones de cristología, de la Trinidad, sino también asuntos de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se debe tratar a la iglesia? De repente, sobre todo, como había cesado la persecución, ¿no? Habían muchos hermanos que no querían morir, ¿no? Entonces ellos, siendo cristianos, iban y adoraban a los dioses, ¿no? Porque en ese tiempo el cristiano que para vivir tenía que tener un pase. Así dice, hermano, busquen en la historia de la iglesia, y ni siquiera en historia de la iglesia, eso está en historia universal, historia romana del imperio. Todo aquel que quería vivir libremente en el imperio romano tenía que tener el pase
de haber ido a la ceremonia de sacrificio de los dioses. Entonces, cada domingo, no sábado, domingo, todo el imperio debía ir a hacer adoración a los dioses y ahí se le sellaba un pase para que pueda transitar toda la semana en el imperio. Y aquel que no tenía ese pase de adoración a los dioses, pues lo condenaban a la muerte, porque era rebelde contra el imperio. Así es que el emperador, había muchos cristianos que no querían morir, que iban y adoraban a los dioses y andaban en el imperio con sus pases. Habían otros que habían negado a Cristo para no ser torturados. Entonces, esas cuestiones también se trataron ahí en el concilio. ¿Qué hacemos con aquellos que han negado su fe por su vida? ¿No? Bueno, algunos lo aceptaron, algunos no. Algunos obispos que no quisieron aceptar a esos miembros de la iglesia que habían negado su fe, ¿no? Entonces, había reglas para la readmisión de los caídos también en el Concilio de Nicea. Y lo más difícil fue tratar la controversia de Arrio, ¿no? Entonces, el grupo de Arrio estaba dirigida por Eusebio de Nicomedia. Él fue el que dirige el grupo, porque Arrio no era obispo, o sea, no podría hablar. Si hablara, no tendría valor ni peso lo que dice, porque era simplemente un diácono, ¿no? Algo así. Y no era obispo, entonces no tendría autoridad sus declaraciones y no podría pararse tampoco en el concilio. Entonces, ¿quién lo representaba? Era Eusebio de Nicomedia. Eh, Arrio no era obispo, ¿no? Entonces, pero había un grupo pequeño, ¿no? Bueno, habían, como les digo, habían grupos que aún estaban conociendo la Trinidad. Por ejemplo, había un grupo que hacía el pasionismo. También venían otro grupo, aparte de Arrio, venían con otras herejías, ¿no? Doctrina de la cual, según el Padre y el Hijo, son uno mismo, pero llegan a ese extremo de decir que, o sea, que el Padre estuvo en la cruz. El Padre, Dios Padre, estaba sufriendo en la cruz. Entonces, como les digo, había extremos en el pensamiento de la Trinidad, ¿no? Entonces, hubo una pelea en esa situación, hubo una pelea. Cuando tratan el asunto de Arrio, ¿no? En la mayoría de los obispos, pues no pertenecía a ninguno de estos dos grupos. A veces algunos obispos ni siquiera sabían por qué habían sido reunidos en el concilio de Nicea. Ellos estaban más preocupados por ahora que salimos de la cárcel, dejamos la persecución, cómo avanzamos en la iglesia. Y algunos no sabían la cuestión de Arrio, no había llegado mucho a sus oídos, pero algunos sí. Entonces, cuando se trata el asunto de Arrio, Eusebio de Cesarea trata de conciliar, ¿no? Para que no se discutan, que cada uno exponga su posición y todo termina. Esa era la idea de Eusebio, que exponga el grupo de Arrio, que exponga el grupo de Alejandro, de Alejandría, y el asunto se termina ahí. Pero los partidarios de Arrio declaran así a viva voz que Jesucristo no es Dios, ¿no? Así, a viva voz ellos declaran que Jesucristo no era simplemente una criatura, alguien creado, ¿no? Ellos dicen, el grupo de Arrio, ¿no? Dicen, dirigido por Eusebio Nicomedia, dicen, Jesucristo era una simple criatura, un ser creado, no era más que un ser humano. Al declarar eso en el concilio, muchos obispos
quedan ofendidos. Muchos obispos de parte de Alejandro, ¿no? de Alejandría, quedan ofendidos, ¿no? Y hay un desorden en el concilio, porque la mayoría empieza a gritar y a decir blasfemia, blasfemia y blasfemia, y no se puede controlar el disturbio. Y hay jalones, peleas, etcétera, etcétera. Así es que ahí tuvo la única solución que se dio fue gracias a la intervención también de Eusebio de Cesarea, ¿no? Es que él da una fórmula anunciada antes por Tertuliano. Tertuliano era un gran obispo también de los antiguos, del tiempo de Orígenes, que hablaba de la sustancia de que Dios, lo que hablaba nuestro hermano Arcángel, ¿no? Trató de dar una solución explicando la sustancia, como bien lo dijo, ¿no? Del agua, ¿no? Que puede estar en tres estados diferentes, que no es lo mismo hielo que agua líquida y que vapor, que una nube, pero en sustancia, en esencia, es lo mismo, son agua. Entonces, de la misma manera, Eusebio de Cesarea usa la fórmula de, eh, como dijimos anteriormente, de Tertuliano, ¿no? De la tertulia. Tertuliano viene de ahí sale la palabra tertulia. Tertuliano hacía reuniones en su casa y explicaba la palabra de Dios, no como en una iglesia, sino en su casa, pero simplemente conversaba. Eso, de ahí sale la palabra tertulia, una conversación, ¿no? Era la forma como él evangelizaba. Eusebio de Nicomedia, bueno, hay una mentira, ¿no? De los gritos que se dan en el concilio, ¿no? Blasfemia, mentira y las peleas. Esto era terrible para el emperador, ¿no? El emperador trató de hacer algo bueno y al final sale, pero desastroso, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? La gente del mundo ve que entre creyentes pues se discuten, entre pastores se pelean, ¿no? Cuentan historias, pero son terribles, ¿no? Por ejemplo, casos, a ver, no sé si ustedes han escuchado casos de algunos hermanos que donan terreno a la iglesia, pero no le dan el título. Nada más le dicen, hermanos, ya ahí está la iglesia, vayan ahí, construyan. Una vez que construyeron, hicieron la casa y todo, de repente el hermano que donó se muere, pero no hizo el título. Y los hijos que no son creyentes quitan el terreno a la iglesia, ¿no? Por ley, y les corresponde, pues, ¿no? Y a veces siendo hermanos, ¿no? A veces no les dio, se arrepienten de haber donado y reclaman y hacen juicio y hay una disputa. Yo me imagino así, ¿no? Que entre hermanos están discutiendo y el emperador pues se quedará pues sorprendido, ¿no? De que entre pastores, entre obispos hay ese tipo de discordias, ¿no? De esas controversias. Entonces, ni el emperador ni los obispos reunidos presentaron, dice, problema cuando Eusebio de Cesarea empieza a leer la fórmula que usaba en su bautismo Tertuliano. ¿Cuál era esa fórmula? Decía así: en solo Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, Hijo único, nacido desde antes de todas las criaturas, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos. No usa la palabra creado, usa la palabra engendrado. Por él todo ha sido creado. Entonces, ya con eso, ni el emperador ni los obispos reunidos ya presentaron objeción alguna y queda eso establecido como el credo de Nicea o como la fórmula de Nicea. También lo llaman así.
Ampliado esto es así, ¿no? Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Mira, esa palabra es importante. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, le dan el lugar que le pertenece a Cristo, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Con eso queda terminada la disputa eh, entre, en el concilio, pero fuera del concilio siguen las luchas. Ahora, yo no sé si esto ya es un asunto político, porque el que estaba detrás de toda la pelea era Eusebio de Nicomedia, ¿no? Entonces, ahí todos firmaron esa conclusión, esa síntesis de la lucha que tenían entre arrianos y los de Alejandría, y firman, ¿no? Pero dice que no firma Arrio y otros dos obispos más, ellos no firman, pero los demás todos firman. Eh, Ahora, después del concilio, aún ahí nuevamente se destierra a Arrio, ¿no? Se destierra. Pero hermanos, nuevamente Arrio regresa al imperio por el emperador Constantino. Eso lo vamos a ver de repente más adelante. Porque las luchas continuaban y se dice al final de la historia que Constantino se bautiza como arriano. No lo sé por qué, pero al final Constantino se bautiza como arriano. Bien, eso es todo por hoy, hermanos, acerca de el asunto de la Trinidad en el primer siglo. Amén, hermano. Y hay mucho más que quisiera, que hay mucho más para hablar de esto. Esto es poco, ¿no? Estoy hablando acerca de la historia, hermano. Y todavía ese es el primer concilio que se da en todo el imperio, en todas las iglesias, ¿no? El concilio de Nicea. Y después está el concilio de Calcedonia, ¿no? Y donde ya se habla del Espíritu Santo. Ahorita solamente la iglesia concluye que Jesucristo es Dios, de la misma sustancia del Padre, ¿no? Que es engendrado, ¿no? No creado, y que ha vivido desde la eternidad, ¿no? Y que literalmente se hizo carne, ¿no? Como dicen los filósofos, que simplemente era una manifestación de Dios. No, era literalmente Dios hecho carne, ¿no? En eso concluye el ministerio, sí, el concilio de Nicea. En la Adelante. actualidad, disculpe, en la actualidad, ¿el arrianismo aún está vigente o ya fue extinto ya? No, sigue, yo creo. Por eso les mencionaba a los mesiánicos. Los mesiánicos son tipo arrianos, porque los mesiánicos creen que en el Jesús es el Mesías, pero no creen que es Dios hecho hombre. Los testigos de Jehová también. El judaísmo mismo, el judaísmo ortodoxo, niega que Jesús es Dios. Para ellos eso es una blasfemia. ¿Por qué lo mataron a Cristo, los sacerdotes? ¿Por qué lo crucificaron? Dijeron blasfemia, blasfemia. ¿Por qué? Porque dijo que era Dios. Y todavía Jesús se defendió, ¿no? Dijo, en la Biblia dice que a los que vino la palabra dioses son. Pues,
sea, ¿por qué se escandalizan? Y simplemente no quisieron oírlo y lo condenaron a la muerte. Y sí, ahora, hermano, muchas de las herejías del primer siglo aún están en estos tiempos. Mucho, mucho. El docetismo, por ejemplo. ¿Ha habido docetismo en estos tiempos? Sí, personas que no quieren saber nada de, o sea, se apartan de su familia, se apartan de la iglesia, se quieren volver tipo Juan el Bautista, ¿no? Y quieren vivir una vida, pues, de un, ¿cómo podemos decirlo? Como si fuera una persona que vive, pues, fuera de la sociedad, ¿no? Y llegan a extremos, por ejemplo, el docetismo, por ejemplo, llegó al extremo de prohibir el matrimonio, ¿no? Y había unos docetas que no se casaban, incluso que hacían mutilaciones, ¿no? Son extremos, ¿no? Que se discutió también ahí en los concilios, ¿no? Ya en la actualidad hay pues docetas que quieren practicar el docetismo, muchas personas, ¿no? Bueno, si Dios no me ha llamado para ser doceta, no lo hago, ¿no? Naturalmente el hombre va a tender a hacer familia, a vivir en el mundo como debe de ser, ¿no? Pero sí, hay muchas herejías. Y hermano, hoy se escucha pues cantidad de cosas en el internet, ¿no? Personas que no son cristianas, ateas, tratan de hacer defensa de la fe. Personas que no son cristianas, así como Arrio, ¿no? Tratan de hacer defensa de la fe y dicen cosas que no son bíblicas, ¿no? Por ejemplo, en el Kuwait, ¿no? Si ustedes conocen salieron personajes que empezaban a comparar, ¿no? Dos versículos bíblicos, ¿no? Una en el Antiguo Testamento hablando de Lucero, que era el sol, la luz de la mañana, dice, y en el Apocalipsis también habla de que Jesús es la estrella de la mañana. Y dijeron, ¿cómo en el Antiguo Testamento hablan que Lucero, el arcángel caído, es la estrella de la mañana? Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice que Jesús es el lucero de la mañana. O sea, total, ¿quién es quién? Y, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién es quién? Oye, también ya se asustaron. El diablo era, dice, fue el lucero, fue la luz, ahora es tiniebla, pasado. Ahora la luz, la estrella de la mañana es Jesucristo. El diablo fue, ahora es tinieblas, pues está en tiempo pasado. A veces no leen bien la Biblia y dicen cosas. El diablo ya no es luz. Eso fue antes de su caída. Simplemente era eso. Pero hacen toda una controversia y muchos, pues, cristianos pierden la fe. Así sí hay esos tipos de cosas que salen por las redes, ¿no? Amén. Bueno, vamos a terminar entonces la sesión de hoy, hermanos. Denme tiempito para poder pasarles los materiales. Bien, vamos a orar entonces, hermanos. Hermano Tomás, si no hay algo más que quieran añadir, hermano, oramos. Pastor, buenas noches. ¿Le puedo mandar la diapositiva de la semana pasada? Sí, discúlpeme, yo he estado bien ocupado esta semana y la verdad no he podido hacer eso. Pero denme un tiempito, en esta semana sí, como hay feria el domingo, yo hasta domingo estoy a veces haciendo, domingo estoy estudiando, sábados y domingos yo estudio, estoy llevando mis estudios, entonces a veces se me hace difícil, pero como este domingo es Día de la Madre, voy a tener tiempito. Así es que yo sí les voy a estar pasando todo el material, los videos también. Bien, hermano Tomás, a ver si nos ayuda para orar en esta parte. Y despedirnos Bien, de la pastor, semana. vamos a orar por, por este día, por la despedida. Padre mío, gracias por este tiempo de estudio que nos concede, Señor, por todas las enseñanzas que tú nos das. Y sabemos y creemos en la Trinidad, Señor, que eres tres en uno, papito lindo, y lo creemos nosotros. Y también, Señor, gracias te damos por todas las lecciones que tú nos enseñas.
Y ahora, Señor, nos despedimos, Señor, del estudio. Guárdalos en todo momento a mis hermanos que están participando en el estudio. De igual manera a tus siervos, Señor, sigue dando sabiduría para que Él nos pueda seguir enseñando, Señor, en la preparación en que estamos nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos de este estudio hasta el próximo miércoles, Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, todo lo que he dicho, todo lo que he hablado está en este libro que se llama Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea. Está en internet, ¿ya? Son 2 tomos, es el tomo 2. Yo lo tengo en físico y también lo tengo en... si quieren, a ver, yo me comprometo, pero después les voy a pasar también al grupo, ¿ya? Ahí está la historia de todo lo que he dicho así a detalle, ¿no? Del concilio de Nicea, ¿ya? Eusebio de Cesarea se llama, Historia de Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Ese es el tomo 2, tomo 1. También hay internet, es bien difícil encontrarlo a veces en internet para bajar el PDF, porque como es grande, algunos lo dividen en 2, pero ahí está también en internet. ¿Ven, hermanos? Así es que hay base, hay puente, ¿no? No es algo que simplemente sale de la mente. Sí, Pastor, disculpe. El otro libro era Historia de la Iglesia Universal, ¿verdad? no, es lo mismo, es el mismo libro, pero son 2 tomos. Ese es el Ah, tomo ya, ya. 2. Ajá, es el mismo libro, pero son 2 tomos. Ujú. Ya. Sí, Ya, Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea o Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea. Ya, ok. Muy Gracias. bien. Ya, Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Y se prepara Marta y Aide. ¿Están? ¿Vienen? Marta y Aide se encuentran. Sí, pastor, yo soy Marta. Ah, bueno, Aisha dice, ¿no? En tu... en- Ay, perdón, no me he dado cuenta. ya, Marta. Aide, Creo ¿viene? que no, ¿Asiste? creo que ya no está asistiendo. Ha tenido Mm, unos inconvenientes, pero yo por mi parte para la siguiente semana, pastor, no se preocupe. ya, ok. ¿Hay alguien que no está en el grupo? Raúl. Raúl, ¿tienes grupo? Conmigo está pastor. Sí, ¿no? Sí tiene grupo Raúl con Tomás. Ajá. Sí, pastor. Ya, hermana Marta. Entonces, usted va a estar en ese grupo, en ese tema, hermana. Amén, gracias. Ya, hermano, Dios le bendiga. Los atributos de Dios es un tema que no es muy buscado, es un tema conocido. Dios le bendiga, hermanos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Bendiciones. hermanitos. Hasta luego. Bendiciones. Chao, Muchas gracias a César. todos. Chao, Isil. Chao.